Vamos a inclinar el rostro, vamos a dirigirnos a la presencia de Dios, vamos a orar, pidiéndole que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias que podemos estar juntos esta mañana, Señor, con el deseo, Dios, de escuchar tu voz. Gracias, Señor, por habernos permitido exaltar tu nombre a través de las alabanzas. Bendícenos, Señor, ahora en la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, tu guía, tu dirección, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia de mí, Señor. Quebranta, Señor, nuestros corazones al meditar esta mañana en tu palabra, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ojalá que todos, al estar esta mañana aquí, aquellos que constantemente cada domingo estamos aquí en este lugar, exaltando el nombre del Señor y con el deseo de que Dios nos hable también en su palabra, hayamos venido plenamente confiando en el Señor Jesús. Acabamos de cantar, mi esperanza está en ti. Suena muy fácil. ¿Y realmente será así cuando pasamos momentos difíciles en la vida? ¿Será así cuando no hay nada tranquilo a nuestro alrededor? ¿Será que podemos decir mi confianza está en ti siempre, en cualquier momento, más allá de lo que podemos estar viviendo cada día? A veces suele ser muy difícil, bastante difícil. Lo era para estos creyentes a los cuales el escritor de Hebreos está escribiendo. Porque ya hemos visto en todos estos domingos que eran personas que estaban pasando por momentos difíciles, momentos complicados en su vida espiritual, en su confianza en el Señor Jesús. Como aquel que podía brindarles la seguridad de que podían estar en la presencia de Dios, completamente en la presencia de Dios. Habían visto a sus antepasados por siglos, sencillamente establecidos en los sacrificios del Antiguo Testamento para poder tener comunión con Dios, para acercarse a la presencia de Dios. Y en eso habían puesto muchos de ellos su esperanza, sus expectativas también. Y deben recordar que el templo todavía estaba en pie. El templo todavía no había sido destruido. Porque el libro de Hebreos nos habla justamente del templo. Y obviamente lo visible que tenían los creyentes en ese momento era el templo. Y lo que estaba en su mente era sencillamente todo el sistema sacerdotal judío del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios que se hacían para estar en comunión con Dios. Y ahora, como ellos estaban pasando por momentos muy difíciles en su vida cristiana, momentos que están registrados en la palabra de Dios, porque decía, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tendréis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor de Hebreos está tratando de animar a estos creyentes, aunque están pasando momentos difíciles, está tratando de animarlos, está tratando de consolarlos, está tratando de que ellos no quiten su mirada del Señor Jesús. Que en el Señor Jesús tienen todo aquello que los creyentes necesitamos tener para vivir sosegadamente, confiando en las promesas de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando las cosas son difíciles, cuando los momentos apremian, cuando las confusiones se apoderan de nuestros pensamientos y cuando nuestras emociones no podemos controlarlas,
Entonces, poco a poco vamos quitando nuestros ojos del Señor y ponemos nuestra mirada en las circunstancias de la vida. Y cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias de la vida, a veces pensamos que Dios no es suficiente para ello. Y cuando pensamos que Dios no es suficiente para ello, entonces volvemos otra vez nuestra mirada a las cosas del pasado y tratamos de aferrarnos a ellas como si ellas nos pudieran conducir a la paz del alma. Y no es así. No es así. Por eso el título del mensaje esta mañana tiene que ver con Cristo, nuestra única esperanza como sumo sacerdote. Jesús, nuestra única esperanza como sumo sacerdote, como lo hemos cantado esta mañana. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Si hay algo más en que tú has estado poniendo tu esperanza, tus expectativas en esta vida, tenemos que quitarlas, tenemos que sacarlas de nuestros pensamientos, tenemos que quitarlas, desarraigarlas de nuestros corazones, porque solamente la persona del Señor Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas, como el eje sobre el cual gira toda nuestra existencia. Toda nuestra existencia. Y a eso nos vamos a dedicar esta mañana. A mirar a Cristo como nuestra única esperanza, como sumo sacerdote. Por eso les propongo esta mañana lo mismo que me parece, a mi entender, es lo que el escritor de Hebreos estaba proponiendo a sus oyentes en el primer siglo, a estos cristianos que estaban de alguna manera siendo tentados a quitar su mirada de Jesús para poner su mirada en la tradición judía, en los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice así: porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno, solo Él puede reconciliarnos completamente con Dios y darnos una esperanza segura para siempre. Escuche bien. Solo Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Solo Él puede reconciliar completamente con Dios y darnos una esperanza segura para siempre. John Owen, un puritano, decía lo siguiente: todo el propósito del sacerdocio levítico encuentra su cumplimiento en Cristo. Todo lo que podemos ver en el sacerdocio y los sacrificios en el libro de Levíticos, encontramos su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Y él decía, permanecer en las sombras después de haber llegado la realidad es rechazar la sabiduría de Dios. Quedarse con las sombras es rechazar, dice, la sabiduría de Dios. Estamos menospreciando la realidad, y la realidad tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta mañana quisiera que todos, absolutamente todos nosotros, podamos ver a Cristo como nuestra única esperanza, como sumo sacerdote. Y para eso, entonces, vamos a usar estos versículos, desde el versículo 11 hasta el versículo 20, para fundamentar lo que es el tema esta mañana. 3 verdades vamos a encontrar en estos versículos que vamos a meditar esta mañana. En primer lugar, el antiguo sacerdocio nunca pudo perfeccionar al pecador. El antiguo sacerdocio nunca pudo perfeccionar al pecador. Y voy a definir el término perfección para que nadie tenga una idea distinta, una idea errada de lo que significa aquí perfección, perfección no significa ausencia de pecado, sino perfección significa llegar a la meta, cumplir plenamente con el propósito. Y la idea aquí entonces es que, pensando en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en el cual los sacerdotes era su ministerio principal como mediadores entre Dios y los hombres, ofreciendo sacrificios por los pecados, era insuficiente para llevar permanentemente al pecador a la presencia de Dios. Es lo que quiero decir con la palabra perfección. No cumplían con el propósito, no cumplían con la meta. La meta era que el hombre pudiera tener comunión permanente con Dios. Y lo que los sacrificios del Antiguo Testamento lo único que hacían era dar una especie de comunión temporal entre Dios y el ser humano.
Pero leamos los versículos 11 al verso 14 y se los voy explicando poco a poco. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Ahora recordemos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la superioridad del ministerio sacerdotal de Melquisedec sobre el ministerio sacerdotal de la descendencia de Aarón. Habíamos dicho que todo el pueblo judío pagó tributos al sacerdocio de Melquisedec porque estaba sobre los lomos de Abraham, y como Abraham pagó diezmos a Melquisedec, se supone entonces que Melquisedec era de superioridad frente a Abraham, porque decía la Escritura, o dice la Escritura, el mayor bendice al menor. Por lo tanto, quien estaba bendiciendo era Melquisedec y quien recibía la bendición era Abraham. Y sobre los lomos de Abraham descansaba toda la nación de Israel. Por lo tanto, el escritor dice, el ministerio sacerdotal de Melquisedec es mayor que el ministerio sacerdotal de Aarón, porque en Abraham, Aarón y su descendencia pagó diezmos, y el mayor bendice al menor, o el menor es bendecido por el mayor. Y ahora lo que hace el escritor es hacernos notar que de Melquisedec viene el ministerio sacerdotal de Cristo. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal de Cristo es superior al ministerio sacerdotal de los levitas, de aquella tribu que Dios separó para su servicio, y específicamente a los descendientes de Aarón. Y de los descendientes de Aarón viene la genealogía sacerdotal, y de ellos el sumo sacerdote. Y lo que está diciendo el escritor entonces cuando dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió la ley del pueblo, la ley ceremonial, la ley que hablaba sobre los sacrificios para reconciliar al pecador con Dios, estaba bajo el ministerio sacerdotal de la dinastía o la genealogía de Aarón. Ellos se encargaban de los sacrificios en el tabernáculo para acercar al hombre con Dios. Y por eso dice, si eso llevara a la perfección, es decir, si eso hiciera que el hombre pudiera expiar definitivamente sus pecados, si eso podía darle pleno acceso a la presencia de Dios al ser humano, si eso fuera completamente suficiente para crear una conciencia limpia en el ser humano, entonces no habría necesidad de un nuevo ministerio sacerdotal. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, nos damos cuenta que los sacrificios antiguos testamentarios, las ceremonias que llevaban a cabo los sacerdotes y el sumo sacerdote una vez por año, no eran suficientes para darle al hombre una plena conciencia de libertad. No era suficiente para limpiar los pecados del ser humano. No era suficiente para llevar completamente al hombre a tener comunión con Dios. Era insuficiente. No era suficiente para expiar definitivamente los pecados del ser humano. Por eso es que era un ministerio insuficiente. Y lo pone en esos términos, insuficiente. Así que era necesario que hubiera una nueva dinastía sacerdotal, no que viniera de Aarón. ¿De dónde tenía que venir? Tenía que venir de descendencia, como lo muestra el Salmo 110 y el verso 4. Miren lo que dice el Salmo 110 y el verso 4. Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y obviamente el escritor de Hebreos está tomando esas palabras proféticamente y aplicándola a la persona del Señor Jesucristo.
y toma la figura de Melquisedec, que no se sabe su genealogía, que no se sabe quiénes eran sus descendientes, que no se sabe cuándo murió, y sencillamente Dios está tomando esa figura del Antiguo Testamento como sombra de la realidad del ministerio que iba a desarrollar el Señor Jesús como nuestro único y suficiente sumo sacerdote, quien podía así expiar completamente los pecados del ser humano, quien podía así darnos una conciencia limpia delante de Dios, quien podía así darnos plena comunión con Dios y quien podía así interceder por la eternidad por nosotros. ¿Entiende la diferencia? Por eso es que el escritor dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Claro, porque Jesús ya no vino de la genealogía que se podía establecer de Aarón, vino sencillamente de la tribu de Judá. Y como dice el verso 13, y aquel a quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, de la tribu de Judá vinieron los reyes, pero no había sacerdotes, no había nadie de la tribu de Judá que pudiera haber ministrado en el altar, que hubiera sido sacerdote o que hubiera ofrecido sacrificios. Dios estaba cambiando y estaba cumpliendo la promesa del Salmo 110. Promesa doble, porque establece una nueva dinastía sacerdotal y establece también bajo juramento el cumplimiento de esa promesa. Jesús no viene de la tribu de Leví, Jesús viene de la tribu de Judá. Y al cambio entonces cambió totalmente el orden establecido en el Antiguo Testamento. Nadie podía tomar el ministerio sacerdotal a no ser la descendencia de Aarón. Pero Dios mismo está cambiando. Dios mismo está cambiando eso. Porque deja de ser temporal para ser permanente, no solamente con un único sacrificio, sino permanente como nuestro Salvador e intercesor delante de la presencia del Padre. Qué lindo, qué hermoso todo esto. Con razón el apóstol Pablo va a decir, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay otro intercesor, no hay nadie más que pueda mediar, solo Cristo es suficiente para nosotros. Y entonces el escritor de Hebreos está diciéndole a estas personas que estaban tentadas a quitar su mirada del Señor Jesucristo por todo lo que estaban viviendo, por las dificultades que estaban pasando, estaban queriendo volver a la realidad del Antiguo Testamento, a las sombras, sacando su mirada del Señor Jesús. Y el escritor va a decir, no hagan eso, porque volverían a lo que es incompleto. Cuando aquí en la persona de Cristo tienen plenitud en la presencia de Dios, perdón absoluto de sus pecados, limpia conciencia, ¿cómo pueden dejar todo esto para poner sus ojos en lo otro otra vez? Y es que, hermanos, ¿saben? Nosotros podemos pasar exactamente lo mismo. Porque para nosotros muchas veces lo visible pesa más que lo que no podemos ver. Lo tangible pesa más que aquello que no podemos tocar. Y como tenían el templo todavía, y como tenían la dinastía sacerdotal todavía, era muy fácil desarraigar su mirada de Cristo para arraigar su mirada en lo que había pasado ya. Porque eso era lo que veían, eso era lo que tenían. Y el escritor va a decir, no hagan eso. No hagan eso. En Cristo tenemos expiación completa por nuestros pecados. Tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Recibimos una conciencia completamente limpia. Tenemos reconciliación con Dios en la persona de Cristo. No quiten su mirada de Jesús. No quitemos la mirada de Jesús.
Y yo no sé qué estás viviendo esta mañana. Yo no sé cuáles son las dificultades que tú puedas estar pasando esta mañana en tu vida. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Spurgeon decía, todo sacerdote del antiguo pacto señalaba hacia Cristo. Cuando Cristo vino, las sombras desaparecieron ante la luz del sol de justicia. Qué lindo. Nadie ha hecho más de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, ni nadie hará más de lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo por nosotros. Nadie. ¿Habrá algo entonces que Dios no pueda hacer por nosotros? ¿Hará algo que el dueño de nuestras almas y el dueño de nuestro corazón, el que nos ama con amor inquebrantable, no podrá hacer por nosotros sus hijos? Creo que en nada. Por eso, si queremos aplicar esta primera verdad a nuestras vidas, podremos decir lo siguiente: hoy también existen tendencias a buscar aceptación delante de Dios por medio de nuestros esfuerzos personales. Esfuerzos personales como, permítanme señalarles algunos: servir más, servir más. Y algunos piensan que involucrándose en todos los ministerios que pueden involucrarse están más cerca de Dios. Se equivocan. ¿Quién sabe? Están estorbando a Dios, porque no dejan que otras personas puedan asumir también responsabilidades y ejercer también sus dones, porque Dios nos ha dado dones a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dice la palabra que Dios nos ha dado dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando tú estás acaparando todas las cosas que se dan como ministerio en la iglesia, estás evitando que otra persona pueda ejercer los dones que Dios le ha dado también. Lo más triste es que aún metiéndote en tantas cosas en la iglesia, no haces ninguna de las cosas, las haces bien. Pero algunos lo hacen pensando que sirviendo más, estoy más cerca de Dios. No, lo que hacemos, lo que tú haces, sencillamente está después de lo que somos. Nuestra primera preocupación es el ser, no el hacer. Si el hacer proviene por el ser, y entonces el hacer deja ver lo que hay en el ser, perfecto. Pero si el hacer va a cubrir lo que somos realmente por dentro en el ser, entonces somos hipócritas. Porque estamos tratando de que a través de las actividades la gente vea algo que no somos. Pero podemos engañarle a todos los que estamos aquí esta mañana, podemos engañarnos todos, pero al único que no podemos engañarle nunca será a Dios. Nunca podemos engañarle a Él, jamás. Por eso nuestra preocupación principal debe ser nuestro ser interior, el ser, alimentar el ser con la palabra de Dios. Porque el hacer no va a decir necesariamente quién tú eres. Así que, sencillamente, si por medio del esfuerzo personal estás tratando de ganar la aceptación de Dios, te equivocas. Te equivocas. Nos estamos equivocando. No es más espiritual quien más hace. Tampoco es el orar más o participar más en la iglesia pensando que Dios te va a dar más. Hay que tener cuidado. Aquellos que cuando oran gritan y hacen un montón de cosas, como los profetas de Baal tratando de despertar a Baal. Cuando a veces Dios está sencillamente en la calma y lo apacible, donde puedes conversar con Él, porque está cerca, muy cerca de nosotros. Nuestra aceptación descansa únicamente en la obra perfecta del Señor Jesús. Ahí descansa nuestra aceptación delante de Dios. No descansa en lo que hacemos, no descansa
en lo bien que hagamos las cosas. No, descansa únicamente en la obra perfecta del Señor Jesús. Por eso esta mañana todos debemos preguntarnos, ¿estoy descansando en la justicia de Cristo o en mis propios méritos? ¿Descanso en la justicia de Cristo o en mis propios méritos? Una segunda aplicación sería la siguiente. Muchos de nosotros como creyentes vivimos con culpa permanentemente. Sí, permanentemente nos sentimos indignos de orar. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos va a enseñar que nuestra confianza no depende de nuestra performance como cristianos. No, depende de la perfección de Cristo como sumo sacerdote. De eso depende, sí. De tal manera que cuando pecamos, cuando fallamos, debemos arrepentirnos, pero debemos acudir rápidamente también a Dios. Debemos acudir rápidamente también al Señor, sabiendo que Él intercede por nosotros, que Él está intercediendo por nosotros. Y hermanos, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? El apóstol Juan, hablando de la realidad de nuestra existencia como creyentes, nos va a decir eso. Si alguno dice que no peca, es mentiroso. Es mentiroso y la verdad no está en él, dice. La verdad es que fallamos, pecamos y el enemigo susurra en nuestras mentes. Nos hace sentir tan culpables que tenemos vergüenza de ir a Dios. Sin embargo, Dios está esperando que podamos ir a Él rápidamente en arrepentimiento, confesión de pecados. Y dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados e intercede por nosotros constantemente. De tal manera que si tú estás triste, si estás deprimido, si estás desconsolado porque te das cuenta que no puedes vencer algo en tu vida que te aleja de Dios, es porque no has mirado, no has dimensionado la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. No has dimensionado el ministerio sacerdotal de Cristo en la presencia del Padre intercediendo por nuestras debilidades. Dios está atento a la intercesión del Hijo. Una tercera aplicación sería la siguiente. La iglesia puede tener buena música, la iglesia puede tener buenos programas, la iglesia puede tener buenas actividades y organización, pero si Cristo deja de ser el centro, la iglesia pierde su razón de ser, la iglesia pierde su esencia, de tal manera que toda predicación, todo ministerio y servicio que se hace dentro o fuera de este lugar debe conducir a la persona a admirar la persona de Cristo y a depender de Él. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo lo que hacemos debe llevar a que nuestras palabras exalten la persona de Cristo y la exalten desde su misma palabra, llevando a que el que está escuchando pueda admirar más a Cristo y depender más de Él, más de Él. Y si la iglesia no está predicando a Cristo, ni tiene a Cristo como el eje central de todo lo que se hace en la iglesia, esa iglesia ha perdido su razón de ser. Por eso es que estamos hablando esta mañana de Jesús como nuestro único y perfecto sumo sacerdote. De tal manera que la pregunta que todos tenemos que hacernos es la siguiente. No es ¿qué tan ocupada está nuestra iglesia? No, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué tan central es Cristo en todo lo que hacemos? ¿Qué tan central es la persona de Cristo en todo lo que hacemos? ¿Por qué visitas? ¿Por qué aconsejas? ¿Por qué enseñas la palabra? ¿Por qué estamos haciendo todo lo que hacemos? Y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que seas como Absalón frente al ministerio de David. Hay que tener cuidado. Porque ya tenemos en el Antiguo Testamento una descripción del corazón. Engañoso es más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuidado.
Hay que evaluar siempre nuestro corazón, la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Y si la intención con la que hacemos es darle a Cristo toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y Él es el centro de lo que hago, perfecto. Entonces lo hago con limpia y libertad de conciencia. No hay nada de lo que tenga que sentirme mal. Estoy poniendo a Cristo por encima de todo. Preguntémonos, ¿estamos descansando en lo que Cristo hizo por mí o sigo intentando ganar el favor de Dios mediante mis propios esfuerzos? Es buena, es una pregunta verdadera que todos tenemos que hacernos. ¿Estoy descansando en lo que Cristo hizo por mí o sigo intentando ganar el favor de Dios mediante mis propios esfuerzos? El ministerio sacerdotal de Cristo superior al ministerio sacerdotal de los descendientes de Aarón. Porque con Cristo tenemos expiación definitiva por nuestros pecados. En Cristo tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Con Cristo recibimos una limpia conciencia. Con Cristo tenemos reconciliación con Dios. Todo eso tenemos que no había en el antiguo pacto. Por eso es superior. Vamos al segundo punto, a la segunda verdad que nos presenta el escritor de Hebreos en los versos 15 al 17. Versos 15 al 17. Dice así, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no instituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. La segunda verdad que encontramos en estos versículos es la siguiente: Cristo posee un sacerdocio eterno que salva completamente. Cristo posee un sacerdocio eterno que salva completamente. Ahora, es muy importante lo que dice el verso 15 para sostener la verdad que encontramos en estos versículos hasta el 17, que Cristo da eterna salvación, completa salvación. Verso 15 dice, podríamos traducirlo de esta manera: y esto es aún más evidente. Esto es aún más evidente. Es a conformidad con el modelo de Melquisedec, que es un modelo superior, que es un modelo permanente, que no depende de una genealogía, que tiene su origen en el llamado de Dios, como acabamos de ver en el Salmo 110, versículo 4. Por eso es que Jesús posee un sacerdocio eterno que salva completamente, porque es sencillamente de una orden diferente, muy diferente. Y por eso dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes nacían, ofrecían sus sacrificios, tenían un tiempo para su ministerio y luego morían. Y así sucesivamente, uno tras otro. Mientras que el verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, el sacrificio de Cristo una vez para siempre. Y su sacerdocio nunca tuvo ni tendrá fin. Sencillamente permanece siendo sacerdote. Y ahí se marca entonces no solamente la superioridad, sino sacerdocio eterno que salva completamente. Y por eso hace mención al verso 17, hace mención al Salmo 110, 4, al juramento de Dios, al cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Cristo. Un Mesías que podía salvar completamente al pecador. Un Mesías que proveía comunión con Dios. Un Mesías que proveía acceso definitivo a la presencia de Dios. Un Mesías que no solamente quita el pecado, sino también la culpa de nuestras vidas.
Cristo posee un sacerdocio eterno que salva completamente. No hay más. No hay más. Y por eso, si quisiéramos aplicar estas verdades, podríamos decir lo siguiente. Muchos creyentes vivimos con temor después de que fallamos, pensando en que Dios nos va a rechazar. Pero otra vez, lo que está haciendo el escritor es que nuestra esperanza, decir que nuestra esperanza no descansa en nuestra constancia de fe, sino descansa plenamente en el ministerio intercesor del Señor Jesús. Aunque nuestra fe sea débil, Cristo sigue siendo el mismo sumo sacerdote. Cuando caemos, Él continúa intercediendo por nosotros. Continúa intercediendo por nosotros. Por eso podemos preguntarnos esta mañana, ¿estoy confiando más en mi desempeño espiritual que en la intercesión permanente de Cristo? ¿En qué confío más? ¿En mi desempeño espiritual? ¿En cuánto oro? ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto puedo saber sobre otros que no saben? ¿O sencillamente estoy poniendo mi confianza en la intercesión permanente que el Señor Jesucristo hace por mí? Creo que otra aplicación sería la siguiente. Sí, es de mucha bendición tener buenos pastores, tener buenos líderes, pero ninguno ocupa el lugar de Cristo. Ninguno debe ocupar el lugar de Cristo. Los líderes podemos cambiar. Los líderes nos trasladamos. Hoy estamos aquí, mañana no. Los líderes envejecemos y finalmente también vamos a partir de este mundo. Pero Cristo permanece para siempre. Cristo permanece para siempre. Una iglesia madura agradece a Dios por sus líderes, pero deposita su confianza únicamente en la persona de Cristo. Por eso, hermanos, no haga de las personas que le enseñan la Biblia, no haga de las personas que los pastorean, no hagan de las personas que dirigen su célula ídolos, porque estamos pecando contra Dios. Las personas sencillamente son instrumentos en las manos de Dios para bendecir nuestras vidas como líderes que son. Y debemos siempre agradecer a Dios por sus vidas, pero nunca debemos de fijar nuestros ojos en ellos quitándola del Señor Jesús, para nada. Porque entonces cuando caen, porque entonces cuando fallan, entonces la iglesia se desalienta y se desanima. De otra manera, la iglesia solamente se va a entristecer, sí, pero nunca perderá su mirada del Señor Jesús. Y entenderá que todos somos frágiles y que en alguna manera necesitamos lo que el apóstol Pablo va a decir a los corintios. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que constantemente estemos intercediendo los unos por los otros. Estemos animándonos unos a otros. Porque en algún momento tú me animas, en otro momento yo te animo. Pero todos estamos siendo animados constantemente por el Señor Jesús. Por el Señor Jesús. Una tercera aplicación sería la siguiente. Estamos viviendo en una sociedad donde invita a abandonar fácilmente nuestra fe cuando las pruebas llegan a la vida. Cuando las circunstancias superan nuestra capacidad de resistencia, entonces estamos tan débiles y tan frágiles que rápidamente podemos quitar nuestra confianza del Señor Jesús. David Morse decía lo siguiente. David Morse decía que cuando miramos la circunstancia primero, antes de mirar al Dios que tenemos primero, entonces va a pasar en nuestras vidas lo siguiente, que vamos a pensar que Dios no es suficiente para la circunstancia que estoy viviendo. Y por eso tenemos dichos como, ni Dios puede ayudarme en esto. ¿Por qué? Porque hemos mirado la circunstancia primero antes de mirar a Dios. Pero cuando miramos a Dios por encima de las circunstancias y miramos a las circunstancias se ven tan pequeñas porque Dios se ve tan grande, tan suficiente para la circunstancia. Y David Morse decía, no debemos quedarnos en la circunstancia,
Miremos a Dios primero para que a las circunstancias le demos su real dimensión, pequeñas en comparación con el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es suficiente para lo que yo vivo, totalmente suficiente. Así que lo que hace el escritor de Hebreos es animar a la iglesia a recordar que Cristo no ha dejado de ejercer su ministerio sacerdotal, que en tiempos de enfermedad, que en tiempos de crisis, que en tiempos de falta de economía, que en tiempos de sufrimiento, que en tiempos de persecución podemos seguir adelante, porque nuestro sumo sacerdote continúa delante del Padre intercediendo por nosotros, Y yo y tú podemos preguntarnos esta mañana, ¿estoy enfrentando mis luchas con la certeza de que Cristo está intercediendo por mí? ¿Estoy enfrentando mis luchas con la certeza de que Cristo está intercediendo por mí? Ojalá que sí. No solamente porque estemos débiles y podamos sentir que podemos caer en pecado, sino porque también hay cosas que son nuestras responsabilidades de hacer, y cuando no las hacemos también es pecado, porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es también pecado. Pero en todas esas cosas tenemos al Señor intercediendo por nosotros. En todo eso estamos en los pensamientos del Señor, quien está intercediendo constantemente por nosotros. ¿Tienes anhelos? ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Tienes desafíos? ¿Te sientes frustrado? ¿Estás ansioso? ¿Sientes que vas a caer en una depresión? Te has olvidado de que tienes un intercesor. Te has olvidado de que hay alguien que constantemente está en la presencia del Padre, llevando tu nombre a Él, llevando tus cargas a Él, llevando tus luchas a Él. No lo olvides. Tenemos en Cristo nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. No necesitamos otro mediador más que el Señor Jesús. Por último, la tercera verdad que encontramos en estos versículos 18 al verso 20 es la siguiente: que Cristo nos abre un acceso definitivo a la presencia de Dios. Que Cristo ha abierto un acceso definitivo a la presencia de Dios. Permíteme leer los versos 18, 19 y 20. Dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Radical, tremendo lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Lo del Antiguo Testamento sencillamente fue una sombra. La realidad es la persona del Señor Jesucristo. En Él tenemos perdón completo de nuestros pecados. En Él tenemos limpia conciencia. En Él tenemos acceso a la presencia de Dios. En Él tenemos comunión con Dios. Lo anterior era sencillamente temporal. Era temporal. Ha quedado, dice, abrogado. Ha quedado insuficiente, inutilizado, no más debemos volver, porque todo eso era sombra, como nos va a decir Colosenses capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice Colosenses 2, verso 17. Dice así: todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era una sombra de lo que había de venir. La realidad es la persona del Señor Jesús. Esa es la realidad, la persona de Cristo. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito entonces de los sacrificios y de las ceremonias que hacían los sacerdotes? De la ley. Como dice Gálatas, capítulo 3 y el verso 24, dice que la ley fue nuestro ayo, fue nuestro maestro para llevarnos a Dios. Es decir, la ley sacó a la luz la condición de nuestro ser interior. La ley sacó a la luz nuestra incapacidad de acercarnos por nosotros mismos a la presencia de Dios. La ley sacó a la luz nuestra naturaleza pecaminosa. La ley sacó a la luz que no podemos acercarnos al Padre por nuestros propios méritos. La ley nos dejó en la condición de
sencillamente esperar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y eso vino en la persona del Señor Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y la ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Y la ley no fue suficiente, porque no era ese su propósito de acercar sencillamente, completamente al hombre con Dios, de tener acceso permanente a la presencia de Dios, de tener comunión con Dios. No pudo hacer eso la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Dios cumpliendo su promesa de un Mesías que pudiera salvar completamente, de un Mesías que intercede constantemente por nosotros, de un Mesías que otorga perdón y quita la culpa de nuestras vidas, de un Mesías que nos da acceso permanente a la presencia del Padre. ¿Por qué quitar entonces los ojos de la persona de Cristo? No tiene sentido. En Él estamos completos. En Él lo tenemos absolutamente todo. Su sacrificio perfecto. El velo del templo, dice, se rasgó en dos. Y donde antes solo ofrecían los sacerdotes en el lugar santo, y una vez al año el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo con temor. Una sola vez al año, tú y yo permanentemente estamos en el lugar santísimo, porque Cristo está en ese lugar, en el lugar santísimo. Y si tú estás en Cristo, tú y yo estamos en el mismo lugar. Y si tú no has sido capaz de percibir que en este lugar está la presencia de Dios, es que no has dimensionado absolutamente nada de lo que Dios nos dice en su palabra, de lo que tenemos en la persona de Cristo. Y si has dimensionado que Dios está aquí, entonces todos saldremos esta mañana con tremendo temor de Dios, con tremendo temor de Dios, porque hemos estado en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios con nosotros. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Creo que la aplicación es la siguiente, que cuando pecamos, no huyamos de Dios por vergüenza. Acerquémonos a Él por medio de Cristo. Dios está esperándonos para reconciliarnos con Él. Que cuando sirvamos, debemos hacerlo por gratitud y amor, no para ganar el favor de Dios. Que cuando tú haces algo, debes hacerlo por gratitud y amor al Señor, no para ganar el favor de Dios. Enseñemos a los hermanos sobre la salvación, sobre la comunión con Dios, que todo eso descansa en la persona de Cristo. No en tu desempeño personal. No en tu desempeño personal. Por eso, todos tenemos que preguntarnos, ¿en qué estoy confiando realmente para sentirme aceptado por Dios? ¿En Cristo o en mis propias obras? ¿En qué estoy confiando para sentirme aceptado por Dios? ¿En Cristo o en mis propias obras? Porque, hermanos, la mayor bendición del Evangelio no es solamente escapar del juicio de Dios, sino disfrutar desde ahora y para siempre de la presencia de Dios por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Termino con el pensamiento de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía lo siguiente: si Cristo es todo para mí, entonces tengo todo lo que necesito para el tiempo y la eternidad. Qué lindo. Si Cristo es todo para mí, entonces tengo todo lo que necesito para el tiempo y la eternidad. ¿Es Cristo todo para ti? Si es así, no necesitas nada más. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Dios. Son tremendos versículos, Dios, lo que hemos tratado de resumir esta mañana en su pensamiento.
nos has hecho ver, Señor, que tenemos un sumo sacerdote perfecto, que está constantemente intercediendo por nosotros. Y que no hay nada, Señor, que necesitemos que Él no lo pueda o que no lo haya suplido ya. El perdón de nuestros pecados, el quitar la culpa, el darnos libertad de conciencia, el de acercarnos completamente a Dios y de tener comunión permanente con Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dimensionar en nuestros pensamientos, Señor, todo aquello que tenemos en Cristo. Porque ninguna circunstancia tiene que robar nuestra seguridad de nuestra salvación y de nuestra comunión con Dios. Está por encima de cualquier circunstancia de la vida. Padre, gracias. Muchas gracias, Padre. Que tu iglesia, Señor, en Covicordi, Padre, sea de testimonio para aquellos que no te conocen. Y agradecemos, Señor, esta mañana las visitas que podemos tener en este lugar, porque tienen, Señor, que haber entendido seguramente por tu Espíritu Santo iluminando sus mentes, que solo Cristo nos lleva a tener comunión con el Padre. No hay otra manera de tener comunión con Dios, solo Cristo. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.